Hola, buenas, soy Sofía Roch y en este vídeo quería compartir con vosotros una pequeña muestra de los libros que tengo relacionados con la educación cósmica de María Montessori y en concreto con las 5 grandes lecciones. Bien, pues si empezamos por la primera gran lección, que es la historia del universo, aquí podemos ver un pequeño librito que nos habla de la historia del universo y además con las imágenes y al final tenemos una serie de actividades para presentar las grandes lecciones. Pero sin embargo el libro que a mí más me gusta es este, Born with a Bang. La historia, el universo nos cuenta nuestra historia cósmica. Es un libro precioso, es una colección de 3 que ahora os presentaré y está relacionado directamente con la primera gran lección. Si queremos, nosotros también podemos trabajar con el libro del sistema solar, que también tiene imágenes espectaculares de cómo se formó el origen del universo. Si después tenemos ya los niños más mayores y con más interés, pues se podría seguir trabajando con los elementos de la tabla periódica y con las moléculas. Estos libros son muy, muy interesantes, pero repito que para mí uno de mis libros favoritos es este libro de la colección de 3. Bien, si hablamos ahora de la segunda gran lección, de la historia de la vida, también tenemos este pequeño libro, como hemos dicho, nos habla aquí de los trilobites y con sus ejercicios. Y aquí tenemos el segundo libro de esta colección, From Lava to Life, ¿de acuerdo? Que nos va a ir contando la evolución de la historia de la vida, con unos dibujos espectaculares también. Y nos lo cuenta a modo de historia. Si nosotros queremos seguir trabajando esta segunda gran lección de la historia de la vida, encontramos, por ejemplo, este pequeño libro, que es súper interesante, con unos dibujos como muy sencillos, pero con muchísima, muchísima información de los periodos, de las eras. Y es un libro muy, muy interesante con muchísima información. Tenemos aquí otro también de la evolución, otro pequeño libro. Si queremos, también tenemos este de historia de la vida, que este es un gran cartelón, así, desplegable. Voy a ver. Para que lo veáis bien. Es un gran cartel con toda la historia de la evolución hasta el hombre. Correspondería a la segunda gran lección de la historia de la vida. Y después, por la parte, nos iría contando, nos haría aportando más información de cada uno de los periodos. Hemos dicho en este libro de Historia de la Vida. También tenemos este libro de El Árbol de la Vida, donde aquí lo que nos va a hablar es de los reinos, del reino animal, vertebrados, invertebrados, del reino de las plantas. Tenemos el gran libro de Animalium. Este es a base de un libro de consulta que mis hijos tienen disponible siempre en las estanterías. También dentro de esta segunda gran lección estaría la formación de los continentes, de las placas tectónicas. ¿Okay? Con muchísima información. Este libro también es pequeñito, pero es muy interesante. Y el gran libro también, por ejemplo, aquí nos va hablando de la evolución, de cómo se formaron los continentes. A ver si puedo. Es un poco difícil con tanto libro. Por ejemplo, nos habla del Jurásico de 150 millones de años, hace 150 millones de años. Y después no solo son los dibujos, por supuesto, nos va aportando muchísima información de cada uno de los periodos. Y cómo va eso, la evolución. Y también
quería mostraros este libro, no sé si voy a poder. También es un cartelón o un póster o wallbook se llama, donde nos habla de... No me cabe totalmente, vamos a ver. Sería toda la evolución de la vida. Como veis arriba, la formación de los continentes. Y sigue. Y sigue. Hasta aquí, hasta la época actual. En este libro nos mostraría hasta la época actual. Es este What on Earth, que hay en la Tierra. ¿Vale? Y estos libros corresponderían pues al trabajo de la segunda gran lección de la historia de la vida. Vamos a ordenarlo un poquito. Bien, ahora pasaríamos a la tercera gran lección, la historia del hombre, y tenemos aquí el tercero de esta colección que os había dicho antes, donde nos vamos mostrando la llegada del hombre. ¿Sí? Y también podemos trabajar en esta con esta tercera gran lección, la historia de los relojes y los calendarios. Este libro es muy, muy interesante. Cómo empezaron a medir el tiempo. Bien, si pasamos a la cuarta gran lección, nos encontramos con la historia de la escritura, y aquí un libro súper interesante es este, de Ox, House and Stick, la historia del alfabeto, cómo se va desarrollando, cómo aparecieron pues eso, las primeras letras con el alfabeto o los símbolos cuneiformes, y toda la historia del desarrollo del alfabeto, la historia de la escritura. Y ya si son un poquito más mayores, pues a modo de consulta muchísimo más técnica, podrían tener este libro de la historia de la escritura, donde aquí ya aparecen, pues eso que hablábamos de la escritura cuneiforme, y son ya datos científicos, pero me gusta mucho porque son imágenes reales, fotografías de restos arqueológicos reales y de muy buena calidad. Pero esto ya sería para niños bastante más mayores, pero lo pueden tener si quieren consultar porque son súper interesantes. Y si hablamos de la quinta gran lección, la historia de los números, tenemos el de la colección, tenemos de la colección de las grandes lecciones, el número quinto, la gran lección número 5. Tenemos también este libro de la historia de los números, súper interesante, súper bonito. Por ejemplo, nos habla cómo no tenían nombres especiales para los números en Papúa Nueva Guinea, cómo era con las partes del cuerpo, o cómo se llega a la evolución de los números romanos. Y aquí a mí me encanta, y si me habéis seguido alguna vez en redes sociales, aquí yo tengo a mi Fibonacci, que para mí fue súper interesante descubrir toda la historia, porque él fue el que introdujo los números arábigos a Europa, desde Argelia a Italia y después el resto de Europa, con la proporción áurea y el número Fi. Fibonacci, y cómo no, si me conocéis un poquito también, aquí está mi gran Pitágoras con dos de sus libritos. Para mí el que más me gusta es este, y por supuesto tenemos por aquí la explicación del famoso teorema de Pitágoras. Para mí este es uno de mis libros favoritos, me encanta, está súper bien contado, súper clarito, y a mí estos libros me encantan. Después, si queréis más libros relacionados con la historia de los números, podemos tener la colección de Circumference. El problema es que
bueno, para mí y para mis hijos es un inglés mucho más complicado, también los temas son más complicados, entonces son muy interesantes también, pero un poquito más complicados. Mis favoritos son este de Pitágoras y Fibonacci, y ya para contar la historia de los números, por supuesto, este es primordial. Bien, pero aquí, como veis, voy a hacer así, un momento, tenemos la quinta gran lección, la historia de los números. Aquí voy a tener la historia de la escritura, la cuarta gran lección. Vamos a poner así. La historia del hombre. La historia de la vida. Y la historia del universo. Bien, como veis, aquí tenemos estos libros que nos sirven como complemento de las 5 grandes lecciones, y estos son los materiales que van a trabajar también los niños, que van a estar a disposición de los niños. Pero yo quería decir que esto no es suficiente, esto es lo que va a llegar a los niños. Pero si nosotros queremos ser pues un guía o una profesora o una mamá bien preparada, antes de llegar aquí tendremos que ir directamente, antes de llegar, a los libros de María Montessori, que nos hablan de lo que es la educación cósmica y de lo que son las grandes lecciones. Es decir, antes de llegar a todos esos libros que os he presentado, primero uno debería pasar por estos libros de María Montessori. Yo he hecho una pequeña selección, seguro que tengo más, pero en este momento he traído estos. Básico y fundamental hay que leer de la infancia a la adolescencia, la educación de las potencialidades humanas y la autoeducación. Tenemos la suerte antes solo existían unas fotocopias y ya se ha publicado la autoeducación, el volumen 1 en español, por eso tenemos la suerte porque es muy reciente. Yo también tengo lo que es la autoeducación en italiano, que aquí serían los 2 volúmenes. Esperemos que pronto se edite también en español el segundo volumen. ¿Por qué? Porque en el segundo volumen es donde encontraremos pues la parte de psicogramática, que es tan interesante y que es difícil de conseguir. Y bueno, aunque aparece en el volumen 2 de la autoeducación y aquí en el libro de autoeducación, tenemos libros como este en italiano que nos pueden ayudar a comprender mejor el área de psicogramática en concreto. ¿De acuerdo? Si queremos después, estos libros serían básicos, la autoeducación, por supuesto. También, si queremos más centrarnos en las grandes lecciones y el trabajo de educación cósmica, hay un libro muy interesante. El problema es que está en alemán, pero aquí nos va haciendo todo lo que son las presentaciones, incluso con los cartelones, que es muy difícil de encontrar, pero aquí, como veis, están todas las presentaciones con sus cartelones y nos van indicando cómo se deben hacer. Este es un libro de montessorianos alemanes. Después también es muy interesante el libro de Michael Dorr. ¿Por qué? Porque aquí están las historias que muchas veces acompañan. Y, por ejemplo, si recordáis que os he presentado en la 4ª gran lección de la historia de la escritura, Ox, the House and Stick, aquí tenemos The Ox and the House, ¿vale? Que es, pues eso, la historia de la escritura a modo de cuento, a modo de historia. En inglés historia sería a modo de cuento, escrito por Michael Dorr. Entonces aquí tenemos una serie de cuentos, ya sea de las diferentes áreas. Aquí sería de la primera gran lección, ¿vale? Aquí entraremos en el área del lenguaje y tenemos la historia de la familia del nombre. ¿Okay? Entonces este también libro es básico antes de llegar a todos esos libros que son los que van a llegar a los niños.
Después, estos libros, como he dicho, aquí que tenemos las presentaciones y cartelones, o el de la autoeducación, que nos van a decir los pasos, o en psicogramática también, las presentaciones, cómo se hace ya del material concreto a los niños, que sería el complemento de la presentación de las grandes lecciones. Pero yo también, si queréis ser pues es una guía bien preparada, una maestra o una mamá, tenemos que saber de dónde sale todo esto o cuál fue la inspiración de María Montessori. Y para mí es muy importante este libro, Agua y aire, de Antonio Stoppani, porque este es el libro que realmente inspiró a María Montessori su educación cósmica. Y tiene muchísimo tiempo, pero como veis, la formación de los continentes y todo realmente la base de, pues eso, que fue la fuente de inspiración tanto filosófica como material. Para María Montessori es este libro de Antonio Stoppani, Aire y agua. Súper interesante. De aquí sale todo. Esta es la razón por la que después explicamos, pues eso, la evolución del hombre o cómo surgió la vida. ¿Sí? A ver, tenemos aquí más, ¿vale? El libro de Antonio Stoppani, basado en los libros de María Montessori que se basaron en este. Tengo unos libros de otros autores relacionados con el método Montessori y que serían estos libros. Ya digo, estos libros no son libros que escribió María Montessori, pero por ejemplo, aquí tenemos este libro, pone Educación Cósmica, pero es los niños del universo, escrito por la pareja, el matrimonio Duffy, ¿de acuerdo? Que este libro nos puede ayudar mucho a comprender la educación cósmica, ¿vale? Y a comprender las grandes lecciones también, la historia del sistema solar, por ejemplo. Pues bien, aquí este libro nos recomiendan el libro de Brian Swain, y aquí tenemos dos libros de Brian Swain, no, tenemos tres. Aquí tenemos 3 libros, ya digo, recomendados en este libro de los niños del universo, escrito por grandes montessorianos. Y quería leeros un poquito que dice aquí la aventura del universo. Y aquí dice: habitando en este mundo que tanto nos maravillaba, los seres humanos acabamos por comprender que éramos hijos de las estrellas, algo que los antiguos mitos habían intuido y que la ciencia moderna terminó descubriendo. Llegamos a comprender que todo lo que forma parte del universo constituye una enorme familia interconectada que podemos considerar el conjunto de nuestros parientes. El asombro no es solo una emoción más entre otras, es más bien una abertura en el corazón del universo. Bueno, como veis, esto nos habla de la visión de qué significa realmente Educación Cósmica de María Montessori, aunque realmente, repito, no es un libro que escribió ella, pero sí está basada en su idea de la educación cósmica, repito, basada en su libro de Stoppani. Y como veis, la importancia del asombro, que para mí es tan importante, me llevó a este pequeño gran libro de Rachel Carson, El sentido del asombro, fundamental para cualquier persona que quiera trabajar con niños. Son libros estos que os presento aquí relacionados con la educación cósmica de María Montessori, aunque no son libros escritos por ella, pero que eso nos pueden servir a nosotros para formarnos, para comprender mucho mejor de qué es eso, qué significa eso de educación cósmica. Y también quería presentaros porque qué es eso de educación cósmica, comprender mejor el sentido, pero no debemos olvidarnos
del lado también más espiritual que tiene la educación cósmica de María Montessori. Por eso uno de los libros principales o fundamentales para conocer o para cultivar ese lado espiritual es este libro de Aline de Wolf, o, por ejemplo, este libro también de grandes montessorianos como Philip Gum, La educación de la conciencia, la educación espiritual de los niños, donde aparece un artículo de Mario Montessori, y este también es prácticamente es la traducción, donde aparece también un artículo de Mario Montessori que después se va a recoger en libros posteriores. Ya os enseñaré dónde aparece este artículo en otro libro posterior. Bien, no debemos olvidarnos esta parte de la educación de la conciencia de María Montessori. Repito, estos libros no son de María Montessori, sí están inspirados por María Montessori, para comprender mejor. Y ahora, quizás os va a sorprender, pero el último libro que os quiero presentar es un libro un poco extraño que yo descubrí cuando empecé a conocer eso de la educación cósmica, no tenía ni idea, quería comprender un poco más. Y llegué a este libro que, repito, no tiene nada que ver con María Montessori, no está recomendado ni hace referencia en ningún libro que yo haya encontrado. Sin embargo, cuando yo leo trocitos de este libro, me recuerda muchísimo a lo que María Montessori quería transmitirnos. Pero ya digo, esto es un libro muy extraño, raro, que no tiene nada que ver, o sí. Y para que me digáis vosotros si tiene que ver o no, os voy a leer un pequeño trocito. Y aquí dice: la mayoría de los humanos buscan el placer y se aferran al placer como si no hubiera nada superior a él. Y ahí es donde se equivocan. Os lo mostraré dándoos un pequeño ejemplo que, por otra parte, nadie pensaría en ir a buscar porque se pierde en la prehistoria de la humanidad. Las cerillas y los encendedores son inventos recientes, y para encender el fuego nuestros antepasados tenían varios métodos. Uno de ellos consistía en servirse de 2 trozos de madera que frotaban el uno contra el otro. Este frotamiento producía primero calor y después de algún tiempo, de repente brotaba una llama, la luz. Todo el mundo conoce este fenómeno, pero ¿ha pensado alguien en profundizarlo diciéndose que, puesto que este es un fenómeno físico, mecánico, debe haber en él grandes verdades psicológicas que descubrir? No. Se constatan los fenómenos y se dejan ahí, sin tratar de profundizarlos para poder interpretarlos. Vamos a ver ahora qué es lo que podemos sacar de esta experiencia. Tomamos pues los 2 trozos de madera y los frotamos uno contra el otro. Este frotamiento es un movimiento. Este movimiento produce calor y el calor se transforma en luz. Movimiento, calor y luz son los 3 lados del triángulo que conocéis bien y que representa al ser humano. Al movimiento podemos asociar la voluntad, la actividad, la fuerza. Al calor corresponden el corazón, el sentimiento, el amor, y a la luz corresponden la inteligencia, el pensamiento y la sabiduría. Pero igual que en el plano físico el hombre llega a producir la luz, también puede llegar a producirla dentro de él. Con sus actos, con ejercicios, produce un cierto calor, empieza a experimentar sentimientos, y si no se detiene, si sabe ir más lejos, puede llegar finalmente hasta la comprensión, hasta la luz. Bueno, si habéis leído libros de María Montessori, creo que os puede hacer recordar a la idea de Montessori que nos quiere transmitir con su educación cósmica, que todos estamos relacionados y que todos formamos parte de una gran hermandad, de una gran humanidad, que todos estamos interconectados. Bueno, espero que os haya gustado. Aquí os he presentado una pequeña muestra de los libros que poseo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Adiós.